Yo no voy a correr el riesgo que me secuestren las imágenes y la música a la palabra, porque esta es la única imagen que vais a tener. Así que... Y el riesgo a lo mejor está que tiene un trancazo tremendo y lo mismo me secuestra la voz el trancazo. Así que sin imagen y sin música, pues lo mismo tenemos aquí un lío montado. Es el triángulo de la transformación low cost, no de la formación low cost. Mirad, en psicología positiva hay una pregunta recurrente que a los que seáis papás os hago esta pregunta. ¿Qué es lo que queréis para vuestros hijos? ¿Eres mamá? ¿Qué te gustaría para tus hijos? Ser felices en la vida. ¿Cuántos les ha venido esta respuesta a la cabeza? Como respuesta básica. Sí, que sean felices, ¿no? ¿Cuántas acciones, cuántas decisiones y, por tanto, cuántas acciones tomas en tu vida en contra de este precepto? Por ejemplo, los deberes es una de las acciones en contra de este precepto, ¿eh? Ya habría que ver si lo que sabemos a nivel de neurociencia, el hacer tareas repetitivas en casa, lo que llamáis deberes, tiene algún valor en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿cuál es el fin último de la inteligencia? Sobrevivir. Qué pocas expectativas tienes. El fin último de la inteligencia es ser felices. Fíjate, hay una coincidencia por instinto, ¿no? Es decir, que lo que tú quieres para tus hijos es que sean felices, ¿no? Y el fin último de la inteligencia es que seamos felices. ¿En qué sentido que seamos felices? Saber tomar decisiones y no perjudicarnos con las decisiones nos lleva a la felicidad o a la infelicidad. Saber tomar decisiones y que no nos perjudiquen las decisiones nos lleva a la felicidad o a la infelicidad. A la felicidad. Saber resolver problemas complejos, porque la vida adulta es lo que tiene, constantemente resolviendo problemas complejos que nadie nos ha enseñado a resolver, nos lleva a la felicidad o a la infelicidad. Saber gestionar nuestras emociones y que no nos secuestren constantemente nos lleva a la felicidad o a la infelicidad. Bueno, pues todo parece que va a girar en torno a que vayamos hacia la felicidad, ¿no? Bien, el proceso, tengo nada más que media hora, con lo cual os voy a contar un poco por dónde me muevo yo, cuáles son mis intereses y qué es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Ayer tomándome unos vinos, comentaba que estamos en estos foros constantemente de la educación y las neurociencias y tal, y estamos poniendo el foco fundamentalmente en el tema metodológico. Y a mí esto me está haciendo entrar en crisis, sobre todo en el último año. Y os explico por qué. Porque yo creo que hay que hacerse 3 preguntas primero antes de entrar en el tema metodológico. La primera pregunta es, ¿para qué enseño algo a los chavales? ¿Para qué enseño algo? Una vez que encuentre respuesta a esto, al para qué enseño algo a los chavales, tengo que pensar en qué les tengo que enseñar. Y por último, el cómo lo tengo que hacer, ¿no? Y estamos en los foros de educación y de neurociencias y tal, siempre poniendo el foco en el cómo. Digo, joder, es construir la casa por el tejado. Estamos en el cómo, es construir la casa por el tejado. Y entro en otra situación crítica y es, ponemos el foco en formarnos en metodologías relacionadas con cooperativo, aprendizaje por proyectos, todo lo que queráis. ¿Y qué es lo que sabemos? Que la metodología en sí misma no es eficaz. En sí misma no es eficaz. Hay una variable determinante en que una metodología sea eficaz, que es una variable muy difícil de manejar, que es el maestro que aplica la metodología. Con lo cual, así que consigue 100 maestros iguales, con las mismas competencias para manejar esa metodología. Y la otra variable que es muy interesante es en qué momento del proceso de enseñanza-aprendizaje estoy utilizando la metodología. Porque la misma metodología puede ser muy poco eficaz porque lo estoy aplicando en un momento del proceso que esa metodología no es eficaz. Pero no, aquí trabajamos por proyectos. Y bueno, pues muy bien. Y en cooperativo. Pues estupendo. Y entonces estas preguntas son las que yo creo que tenemos que responder, ¿no? Me decía al final del curso pasado, mi sobrina Mayara, con 9 años, me decía, tío, soy un crack en matemáticas. Y bueno, yo le decía, ¿te vienes con los perros que voy al mercadillo a hacer la compra? Y nos fuimos con los perros al mercadillo a hacer la compra y compré encurtidos, 14 euros y pico, le doy 15 pavos y le digo, calcula la vuelta y a ver si te la dan bien o no. Primera operación fallada. Nos vamos a comprar flores, 17 euros y pico, le doy 20 euros, calcula la vuelta, segunda operación fallada. Voy a comprar fruta, 30 y tantos euros, le doy 50 euros, calcula la vuelta, tercera operación fallada, como os lo cuento. Es decir, un crack en matemáticas.
Tenía sobresaliente en la asignatura, un 9. ¿Para qué le estoy enseñando a esta niña si es incapaz de ser competente? Y entonces, esto es lo primero que nos tenemos que plantear. Al final, cuando hablamos de que los chavales tienen que ser competentes, parece una abstracción que la gente no termina de entender. Mirad, hay 4 procesos, o lo que llamamos funciones superiores del cerebro. ¿Recordáis lo que ocurre en los niños menores de 2 años? ¿Tienen lenguaje? Todavía no ha debutado el lenguaje, están construyéndolo, entienden cosas y tal, pero el lenguaje, el habla, ¿ha debutado? Bueno, la horquilla de la etapa de desarrollo donde debuta, pues el estándar es a los 2 años, ¿verdad? Antes de eso, ¿qué es lo que tienen los niños, los cerebros infantiles? Sistema motor, las funciones motoras, indagan el mundo a través del movimiento, y las funciones sensoriales, captación de estímulos, ¿verdad? Lo llaman etapa sensoriomotora. ¿Qué aparece a los 2 años? Lenguaje, tercera función superior del cerebro. Y entre los 4 y los 6, ojo, se está constituyendo en el momento del nacimiento, pero entre los 4 y los 6 se conecta una carretera neural muy interesante entre el sistema límbico y la zona frontal que va a dar lugar a un lenguaje del cerebro, una comunicación y una forma de relacionarse el cerebro que nos va a permitir una cosa que llamamos las funciones ejecutivas. Estas son las 4 funciones superiores del cerebro. No sabemos muy bien cómo, pero coordinándose y colaborando se desarrollan las capacidades mentales. ¿En qué es igual o en qué se parece una pera y una manzana? Esto se hace en la prueba de competencia intelectual WIS. Esta en concreto es para niños de 6 años, así que tranquilo. ¿En qué son iguales o en qué se parece una pera y una manzana? ¿En él? ¿En qué más cosas? El rabito, ¿en qué más cosas? Las pepitas. Bueno, la cosa va regulín. Va regulín por lo siguiente, es decir, si él me dice color, forma, tamaño, tal, a priori yo entiendo que la capacidad de razonamiento lógico conceptual pues no la tiene adquirida. Sé que la tienes adquirida, pero a priori mi testeo inicial dice que la capacidad de razonamiento conceptual no está adquirida. Si me hubieras dicho, ¿en qué son iguales una pera y una manzana? Es que son frutas. Entiendo que el razonamiento lógico conceptual, que es una capacidad del cerebro, está adquirida. Bien, esta capacidad en concreto sirve, fíjate, para adquirir vocabulario conceptual, la comprensión lectora, la comprensión oral, el pensamiento racional lingüístico, es decir, hay en nada la capacidad de razonamiento conceptual. Permite entender enunciar de matemáticas, hay en nada. Digo que hay en nada la capacidad. ¿Entendéis el concepto un poco de capacidad? La representación mental, la capacidad del razonamiento divergente, transitivo, lógico abstracto. Bueno, pues esto no sabemos muy bien cómo funciona, lo que sabemos es que está ahí, no sabemos cómo funciona, pero está ahí. Bien, y luego hacemos una cosa que es el aprendizaje, que repetimos acciones de tal manera, de una manera concreta, y estas funciones y las capacidades se coordinan entre sí para hacer sistemas. Me explico. Abrocharse los cordones. ¿Requiere de repetirlo muchas veces? ¿Al principio la hacéis torpe cuando empezáis? ¿Y estáis torpes? Llega un momento que dejo de estar torpe y empiezo a hacerlo bien, pero justo en ese momento, verano. 3 meses de chanclas. Vuelvo a los 3 meses y ¿qué ha pasado? Ah, se ha olvidado. Esto es muy interesante, luego lo retomamos. Se ha olvidado. Pero curiosamente, vuelvo a abrocharme los cordones 3 o 4 días y como por arte de magia, en 5 o 6 días, vuelvo al nivel que lo había dejado. ¿Esto nos llama la atención? Sí, las neuronas tienen capacidad de aprendizaje, memorizan lo que aprenden y, bueno, no tienen que volver a empezar a aprender 3 meses después. Recuerdan cosas que habían hecho antes, con lo cual se reconecta otra vez el sistema más rápido. Bien, para abrocharme los cordones necesito funciones visuales y capacidades visoespaciales que dependen de esas funciones visuales. ¿Y requiero funciones motoras? Sí. ¿Y la conexión de las funciones motoras con las funciones visuales? ¿Y el lenguaje? Pues depende si me han dado instrucciones verbales, ¿no? ¿Y la función ejecutiva? Atención, regulación, inhibición, mantener la información online en la memoria ejecutiva. Y al final desarrollo la capacidad de abrocharme los cordones, ¿cierto? Bueno, pues eso no es una capacidad. Ahí han participado funciones, han participado capacidades, a través de un aprendizaje, una repetición, de una manera determinada, con una carga, con una intensidad. Lo que se desarrollan son sistemas que se conectan y dan lugar a la competencia. Y eso es una competencia. ¿Más o menos?
Mira, cuando un niño no comprende bien lo que lee, la tendencia de un maestro es que lea mucho y que haga muchos cuadernillos de comprensión lectora. Digo, bueno, pues eso está muy bien. Pero vamos a ver si este niño tiene bien las funciones que van a permitir que adquiera la competencia mecánica lectora. Vamos a ver si este niño tiene bien las funciones que le van a permitir y las capacidades que le van a permitir la comprensión lectora. Porque si esto no es así, por mucho que tú hagas entrenamiento, es decir, a través del aprendizaje, repetición, no va a desarrollar la competencia. Esto es muy, muy importante, tener en cuenta que lo que estamos haciendo con los niños es las funciones son innatas, pueden estar mejor o peor, gracias al entrenamiento mejoran. Las capacidades mentales no sabemos cómo funcionan, el caso es que funcionan y sabemos que podemos hacer acciones donde entrenamos estas capacidades. El aprendizaje son procesos que podemos programar los profesionales. Y finalmente esto va a desembocar en las competencias. ¿Mi sobrina era competente? Pues mi sobrina no era competente. No se sabía manejar con los céntimos. Con lo cual, en la tarea real, la resolución de problema real, no era competente. Y entre esto es lo que tenemos que buscar con los chavales, que desarrollen competencias. Bien, cuando un niño entra en las aulas de mi centro, lo primero que yo me tendría que plantear es qué quiero que salga de allí. ¿Qué es lo que quiero que salga de allí? Bueno, y me viene al huevo que se dice las ponencias anteriores, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo pretendo en un chaval? Que desarrolle la capacidad de aprender a aprender. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Pues mirar, entre otras cosas, porque sabemos que es la primera vez en la historia de la humanidad, la primera vez que cuando los chicos salen de los sistemas formales van a tener que resetear sus conocimientos entre 5 o 7 veces a lo largo de su vida. Es decir, que van a tener que adquirir habilidades, destrezas y conocimientos para poderse desenvolver en la realidad entre 5 o 7 veces. Por lo tanto, ¿es necesario aprender a aprender? Que lo van a hacer entre pares, lo van a hacer ellos solos, lo van a hacer a través de las redes, es fundamental. ¿Para aprender a aprender es necesario el pensamiento crítico? Pues es determinante el pensamiento crítico, porque si yo voy a acceder a información o voy a acceder a conocimientos o a la desarrollo de habilidades o destrezas sin que haya por detrás alguien que lidere eso y que lo gestione, es necesario tener pensamiento crítico. ¿Os cuesta buscar información si no tenéis pensamiento crítico en las redes? No sabéis qué es lo que es válido y lo que no, ¿no? Hay que desarrollar el pensamiento crítico. ¿Y la intuición y la creatividad? Sí, es fundamental. Es decir, en el aprender a aprender, la intuición y la creatividad es fundamental. ¿Esto lo hacemos en las escuelas? ¿Estamos generando escenarios de oportunidad, programamos, diseñamos acciones para potenciar la intuición y creatividad? Esto es determinante, la intuición y creatividad. La creatividad no es que un niño se ponga a dibujar y utilice su imaginación. Entonces, es que es muy creativo. ¿De qué estás diciendo? Vamos a ver qué es la intuición creatividad. ¿Tú sabes cocinar? ¿Sí? Pues no me vales. ¿Tú sabes cocinar? No. Venga, vamos a hacer una cosa que yo hago siempre, Te pongo un reto. El reto es que tienes que confitar 8 alcachofas. Todo el mundo en silencio, nos callamos. Él tiene que confitar 8 alcachofas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu cerebro, quieras tú o no quieras, va a poner en juego la intuición. ¿Y la intuición qué es lo que va a hacer? Buscar en el disco duro las memorias a largo plazo, es decir, información que tienes en las neuronas. Vas a buscar información que te ayude a resolver este problema. Venga, ¿qué crees que es confitar? ¿Qué tendrás que hacer? Bien, azúcar, va bien la cosa. Confitar, le suena confit, azúcar, la intuición, va tirando bien, sí señor, ahí está la intuición. Pero ahora tienes que poner en juego la creatividad, amigo, con la intuición solo no vale, porque tienes que confitarlas. ¿Qué harías? Entendiendo que en tu intuición te dice que aquello hay que echarle azúcar y que lo tienes que endulzar. ¿Qué harías con las alcachofas? Bien, bien por el colegio Urquibe. Yo qué haría con las alcachofas, las metería en una sartén, le echaría un poquito de azúcar, pondría fuego, un poquito quizás de aceite y poco más. Bien, 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 las va a caramelizar, bien. Vas a caramelizar las alcachofas, mola. Ensayo error, no pasa nada. Porque después de que hagas eso, no nunca antes, después de que lo hagas, te voy a explicar lo que es confitar. Es inundar en aceite de oliva.
y lo pones a baja temperatura, 80 grados. Te vas a jugar al pádel 2 horas, vuelves y las tienes. Si no sabes confitar, o sea, si no sabes cocinar, te lo pongo a huevo, ¿eh? Coges una pieza de carne, haces este proceso, te vas a la cama, 12 horas, 80 grados, te levantas, apagas y tienes la comida hecha. Vas a quedar como Dios. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues mirad, ahí ha pasado una cosa que nos pasa constantemente en las aulas. Damos a los niños información novedosa sin que testeemos cuál es el nivel de conocimiento previo que tienen. No testeamos cuál es su nivel de conocimiento previo. Si yo no tengo nivel de conocimiento previo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta es la construcción del conocimiento que tú vas a hacer con tu intuición. ¿Es errónea? Sí. Bien, entonces sabemos que una de las cosas que tenemos que hacer con los chavales antes de ponernos a trabajar con ellos con información novedosa es testear su nivel de conocimiento previo. 2 cosas que tendríamos que testear. Una, el nivel de conocimiento previo léxico, porque va a haber una carga en la transmisión de información que va a tener que ver con lo que les vamos a decir. Así que, ¿tiene nivel de conocimiento léxico previo? No, confitar no estaba en tu léxico. ¿Y luego qué tengo que hacer? Ver qué otros niveles de conocimiento previo tiene para poder apoyar las intuiciones. ¿Verdad? Bueno, esto es muy relevante. Otra cosa que nos parece relevante. En ciencia la cosa va así. Hay una intuición, esa intuición te lleva a elaborar una hipótesis, esa hipótesis lo que te lleva es a ver cómo yo demuestro esa hipótesis y vamos a ver qué pasa. ¿Quién tiene esta intuición? Ya me lo sé. Y entonces voy a testearle al niño, a preguntarle lo que ha estudiado. Y le cambio el orden de las preguntas. Y me dice, no, pregúntamelo en orden. ¿Os suena? Bueno, quien tenga esta intuición, mala cosa. Bien, ¿quién tiene esta intuición? Después de que el niño se lo haya aprendido, llega a clase, lee la pregunta, evoca en este tipo de memoria la respuesta, se olvida una sola palabra de la cadena memorizada y se queda en blanco. ¿Os suena? Y es incapaz de responder con sus palabras. ¿Esto os suena? Mala intuición. Si os suena mala intuición, estamos haciendo algo mal. La pregunta que yo le pongo al niño en el enunciado, o bien verbal o bien escrito, no es muy parecido a cómo él lo ha memorizado en lo que ha leído. Y no sabe lo que le pregunto. ¿Os suena? Mala intuición si os suena. Porque eso nos está diciendo que los niños están trabajando con un tipo de memoria que no permite entender y, por lo tanto, si no puedo entender, no puedo aprender. ¿Entender es aprender? Venga, levantad la mano los que penséis que entender es aprender. Vale, entender no es aprender. Si no entiendes algo, no lo puedes aprender, eso es imposible. Pero el hecho de entender algo no implica aprendizaje ninguno. Y entonces entramos ahora en una cosa que mola mucho, que es denostar la memoria en el proceso de aprendizaje. Que las escuelas memorísticas, que estamos todo el día... Digo, ¿de qué estamos hablando? No hay aprendizaje si no participan las memorias ejecutivas del lóbulo frontal dentro de lo que llamamos función ejecutiva, la memoria de trabajo, la memoria operativa, que es la que nos permite entender. ¿Por qué nos permite entender? Porque nos permite tomar conciencia de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de las evocaciones que hago en el disco duro por intuición, de lo que estoy razonando con esas evocaciones, y nos permite tomar conciencia de ello. ¿Creéis que se puede entender si no se hace ese proceso? Vamos a ver cómo trabaja esta memoria. Venga, ¿quién os ponéis el despertador por la mañana 15, 10, 5 minutos antes de levantaros? ¿Quién hacéis esto? Ahora ya la gente se... Bueno, pues nada, allá cada cual. Van a levantarse, oye, esto es lo que diría un montañero, es que estáis haciendo una aclimatación límbica. Suena el despertador, el tálamo reconoce ese estímulo y entonces empieza a activar neuronas que recuerdan qué significa eso. Y entonces activan las emociones, descargas neuroquímicas y respuesta fisiológica. ¿Qué hace el pensamiento? Inconsciente, involuntario. ¿Recordáis Kahneman? ¿Qué hace el pensamiento de forma inconsciente e involuntaria? Venga, pues no me ducho hoy, no desayuno, me quedo un rato más en la cama. Siempre a favor de la emoción. Es una peculiaridad adaptativa del cerebro. ¿Qué hace la función ejecutiva? Se activa el lóbulo frontal y entonces empiezo a tomar conciencia en la memoria ejecutiva de lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, pero también tomo conciencia de qué consecuencias tiene eso.
Y empieza un diálogo racional, consciente, de venga, tío, no seas cerdo, dúchate, que ya no te duchaste, que por 5 minutos pillas todo el atascazo, que no merece la pena. Y eso lo que provoca es que tú puedas gobernarte a ti mismo y tomar decisiones conscientes, inteligentes, que generan buena adaptación al problema. Por eso la función ejecutiva es determinante en los procesos de aprendizaje. Y generar aprendizajes con los niños, señores, es un hecho explícito. Explícito. No podéis dar por hecho las cosas. Es explícito. Que implica que yo no puedo dar por sentado que está habiendo un buen desarrollo de la función ejecutiva. Yo tengo que ser capaz de testear si efectivamente se está viendo un buen desarrollo de función ejecutiva y si no, tengo que realizar acciones desde el punto de vista de diseño con selección de métodos que me permita estimular las funciones ejecutivas de forma explícita. No darlo por hecho, porque son fundamentales en los procesos de aprendizaje, en las tomas de decisiones, en regular las emociones, es decir, en adaptarme al entorno y tener oportunidades de ser feliz, que es de lo que se trata. ¿Más o menos? Bien, hay una cosa que hemos detectado, esta memoria, ¿os mola la del papagayo que decían las abuelas? Pues sabemos que esta memoria tiene 72 horas de durabilidad, de media, Pérdida de más del 50% de la información en ese tiempo, a los 10 días persiste como un 5% de información. Está muy bien, ¿eh? ¿Entender es aprender? No. Si no entiendo, ¿puedo aprender? No. Esto es muy fácil de entender. Cojo 5 niños y les explico cómo se pone un lavavajillas. Y soy un poco modernito, incluso les pongo un vídeo. Para que lo vean. Multisensorial. Bien. ¿Cómo sé que me han entendido? Porque hago una evaluación competencial. ¿Y cómo es una evaluación competencial? Pues a ver si tienen la competencia. Ponen lavavajillas. Lo ponen los 5. Bueno, pues parece que me han entendido. Un mes después no han vuelto a poner lavavajillas. No han vuelto a poner lavavajillas. Y les cito. Y les digo, poned lavavajillas. Y solo uno se acuerda de cómo se ponía lavavajillas. ¿Quién ha realizado un aprendizaje? Es decir, ¿quién mantiene la información en sus redes neurales que le permiten revocar esa información para resolver el problema? Uno. Solo uno tiene el aprendizaje realizado. Los otros no han realizado ningún aprendizaje. Por lo tanto, un dispositivo básico de los procesos de aprendizaje, en cualquier proceso de aprendizaje, son las memorias. Y un maestro tiene que entender, cuando está en una fase del proceso de aprendizaje, qué tipo de memoria está participando ahí. ¿Y por qué sirve esto? Porque me va a ayudar a programar lo que estoy haciendo para favorecer que ese tipo de memoria haga su trabajo. Como nos decía Jesús, la memoria del entendimiento es limitada. Limitada. Como todas las funciones ejecutivas. Limitadas. Y nos tiramos 20 minutos seguidos dándoles una clase magistral a los niños. Con la memoria del entendimiento limitada. Sí, la media, por desgracia, aquí no, pues sois todos muy modernos. Y entonces sois los atípicos. Pero la media, por desgracia, en nuestro país sigue siendo que un maestro de primaria en un aula, en una sesión de 45 minutos, dedica el 50-55% de su tiempo del proceso de enseñanza-aprendizaje a transmitir información verbal o dar una clase magistral. Una pasada. Para que la mayoría de los alumnos, al no haber testeado sus niveles de conocimiento previo, sin saber si tienen conocimientos para poder construir con intuición y creatividad, 5 minutos nada más, porque voy fatal. Y entonces hacemos este fenómeno. Vamos a ver si nos encaja este fenómeno. Otra de las intuiciones para que esto lo entendáis. Primero de primaria, la planta. Diseño 15 días. Así diseñamos. 15 días la unidad didáctica. La planta. 15 días. Termina los 15 días. 11 meses. Segundo de primaria, la planta. 15 días. En 15 días termino la unidad didáctica. 11 meses. ¿Ya? Tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria. El otro día me entendé que en secundaria también está la planta, porque la planta es tremendamente relevante para desarrollar competencias en los niños. Y además de ser complejísima desde el punto de vista de abstracción, el pistilo, el estambre, de ser súper complejo, porque necesitamos un montón de años
para que luego la intuición diga lo siguiente. Maestros de sexto de primaria, dice, es acojonante. Llevan 5 años en la planta, no se acuerdan de nada, parece que no han visto nunca. Llegas a las madres, la misma intuición. Dices, la hostia, llevo estudiando en la planta con él, no se acuerda de nada, cada año empiezo de cero. Digo, ya. Digo, es que hay una cosa, de las pocas cosas que sabemos, que ahora la neuro está de moda, pero sabemos pocas cosas, ¿eh? De las pocas cosas que sabemos es que todo lo que no se recuerda, se olvida. Todo lo que no se recuerda, se olvida. Con lo cual, si yo no hago revocaciones, las repeticiones, revocaciones de esa información, o de esa habilidad, o de esa destreza, ¿qué es lo que sucede? Pues que esa información que estaba en las neuronas no se usa. Como no se usa, no se conecta. Como no se conecta, no entra en red, dentro de un subsistema, de una red. Y entonces se oxida. Y como se oxida, la neurona se autosuicida, se poda. Y se poda con la información que tenía. Así que con 11 meses, chicos, vais a tener que empezar la planta hasta bachillerato. Y entonces nos tendremos que plantear estas cosas, ¿qué hacer con los chavales? Esto es fundamental. Bien, como me quedan 3 minutos, me imagino, y no puedo hacer mucho más, yo os ponía el rosco, que es una forma de diseño, pero bueno, si luego queréis, como yo me voy a quedar, queréis que lo comentemos y tal, porque no nos podemos meter en eso. Pero para terminar así como mensaje, con todo el cariño del mundo, yo os diría, o cambiáis la cultura, que esta es la primera resistencia que estamos teniendo con los maestros y con las escuelas. Contamos toda esta vaina, os parece muy bien, pero hay un tremendo nivel de resistencia a cambiar vuestra cultura. La cultura es un pensamiento colectivo. O cambiáis el pensamiento colectivo y empezáis en vuestros claustros a preguntaros ¿para qué enseño algo a mis chavales? ¿Qué les enseño? Y por último, ¿cómo les voy a enseñar esto? Y tengo ideas de qué se van a tener que enfrentar y a qué le tengo que dar prioridad, si a la planta o al desarrollo de la competencia lectora, si a la planta o a que sean capaces de tener compasión. Si empezáis a hacer esto y este cambio del marco de cultura, de pensamiento colectivo, empezaréis a hacer acciones diferentes con vuestros chavales. Y encontraréis la resistencia de los profesores, encontraréis la resistencia de las familias. Yo el otro día leía algo a lo que me suscribo, que me encantó, y leía un personaje que define 4 tipos de seres humanos. 4 tipos de seres humanos. Me encantó, lo suscribo. Los héroes. Aquellos que toman decisiones siempre a favor de los demás, aunque se perjudiquen. Los inteligentes. Aquellos que toman decisiones a favor de los demás, intentando no perjudicarse. Los estúpidos. Aquellos que toman decisiones en contra de los demás, aunque se perjudiquen a sí mismos. Los malvados. Aquellos que toman decisiones en contra de los demás, buscando beneficiarse ellos mismos. Yo os pregunto, maestros, de verdad, como diría una compañera y amiga que es más romera, los protagonistas son los niños, no vosotros. Los protagonistas en el proceso de enseñanza son los niños. Por lo tanto, tenéis que hacer un acto de honestidad y reflexión de si os situáis entre los héroes y los inteligentes, o si estáis entre los estúpidos y los malvados a la hora de tomar vuestras decisiones respecto a qué hacemos en las aulas con los chavales. Y esto, para nosotros es fundamental, siempre decimos, buscamos maestros frikis. Puede parecer una chorrada, chascarrillo, pero cuando buscas en el diccionario friki, te encuentras que un friki es una persona apasionada hasta el punto de la obsesión con algo. Buscamos maestros frikis, apasionados hasta el punto de la obsesión con el acto de educar. Y buscamos maestros capaces de hackear los sistemas. No esperar, sí, hackear no es craquear, Hackear es ser capaces de cambiar los sistemas de forma creativa, y de forma inteligente, beneficiando a la mayoría, intentando no perjudicarme a mí mismo. Craquear es otra cosa totalmente diferente. Craquear es putear el sistema y que el sistema se pudra. Entonces, esto es lo que buscamos. Entonces, cuando hablamos de neuroeducación, todo esto está muy bien, pero busquemos el triángulo de la transformación low cost, y con esto acabo. ¿Voy a pasar de tiempo cuánto? Muy bien, puedo, ¿no? Ah, vale. Triángulo de la transformación low cost. Yo me voy a traer a los compañeros las próximas charlas porque es que me vienen de puta madre. Así yo me puedo dedicar al tema motivacional y hacen esto en la parte científica.
Fijaos, una de las cosas que sabemos que podemos hacer hoy a mañana, que tiene un impacto tremendo en la capacidad de aprendizaje de un niño, es la mirada del maestro. Primera pata del triángulo de la transformación low-cost. La mirada del maestro. Es decir, la capacidad que yo tengo como maestro de transmitirte a ti la confianza y la seguridad que con tu esfuerzo, tu trabajo, mi acompañamiento, mis conocimientos, vas a conseguir mejorar independientemente de tu punto de partida funcional y de capacidad, gracias a la plasticidad cerebral y los factores de motivación. Esto sabemos que funciona de esta manera. ¿Lo habéis vivido? Niño atascado en una asignatura, una mirada tóxica de su maestro, no da pie con bola, la confianza por los suelos, tenemos la suerte que se pone enfermo, le cambian de maestro, cambia la mirada y de repente florece. Segunda pata de la transformación low cost, la mentalidad de crecimiento. Esto que explicaba Jesús antes. Es increíble lo que hace la mentalidad de crecimiento. Sabemos que tiene más influencia el que un niño tenga la confianza en sí mismo, de que con el esfuerzo, con el trabajo sostenido en el tiempo y la perseverancia, va a poder mejorar en sus competencias a lo largo del tiempo. Esto es mucho más relevante que sus propias capacidades mentales. Mucho más relevante. ¿Tiene influencia la mentalidad de crecimiento con la mirada del maestro? ¿Hay una relación? Estrechísima. Tercera pata es que el talento se adquiere por el hacer. Hay condiciones del talento innatas, facilidades funcionales y cognitivas innatas, pero volvemos a la plasticidad cerebral, el cerebro aprende haciendo. Dejar de contarle cosas a los niños que nunca hacen, empezar a hacer cosas con los niños para que aprendan, porque el cerebro aprende haciendo. Y por las miles de horas del hacer, las capacidades y las funciones mentales mejoran y mejora el desarrollo de las competencias. Y esto no hay excusa porque no tiene nada que ver con el aumento de la inversión en educación, no tiene nada que ver con los cambios de las políticas educativas, no tiene nada que ver con tener un director pro o un rancio. Tiene que ver con una actitud personal del tío que está educando a niños en un aula, o que está educando a niños en un tatami, o que está educando a niños en un escenario de ocio y tiempo libre. Es una actitud personal. Y eso es el principio de la transformación, porque hay que hacerla de aquí a mañana. Y luego lo demás, pues iremos trabajando en ello, con tranquilidad. Es un placer. Un gusto.